Hemos dicho que en lo que respecta a la composición química de los virus, pueden estar compuestos de ácidos nucleicos, que ya pueden ser ADN o ARN, así también como proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Está bien? Las proteínas son el componente mayoritario y los virus podemos dividirlos en dos: proteínas estructurales y proteínas no estructurales. En lo que respecta a las proteínas estructurales, tienen como funciones que van a proteger el ADN o el ARN, es decir, van a proteger al genoma viral de la actividad de las nucleasas. Las nucleasas son unas enzimas que van a degradar al genoma viral que son producidas por las células, ¿sí? Entonces, la función de estas proteínas estructurales es proteger al genoma viral de la actividad de estas nucleasas. También tienen como función la adhesión de la partícula viral a las células susceptibles, es decir, antirreceptor. Lo que les decía, el virus se une a la célula por un receptor, así como si fuera la llave con la cerradura de las puertas. Entonces necesita un receptor para unirse a la partícula viral, la célula y el virus. Estas proteínas estructurales también van a ser responsables de esta forma que hemos ido viendo, esa simetría helicoidal, simetría icosaédrica de los virus, es responsable de las proteínas estructurales de la cápside. Y también van a tener una función de determinante antigénico. Mi pregunta es, ¿qué es un determinante antigénico? A ver, María José, ¿qué es un determinante antigénico? ¿Está bien tu micrófono? No, no sé, doctor. Ya, Ángeles Salazar. ¿Qué será un determinante antigénico? ¿Qué me has dicho? Eh, Sería una, una porción que reconoce el sistema inmunitario. Ya, una porción que es reconocida por el sistema inmunitario. Una porción de dónde. De una molécula. Mm, más o menos. Castro Alex. ¿Qué será un determinante antigénico? Podría ser, digamos, un antígeno que podría activar a un anticuerpo para poder accionar sobre ellos. Un antígeno. Sí, un Ya, determinante, o sea, de su presencia tal vez en el cuerpo. ya que va a desencadenar una respuesta inmune. Exacto. Aparte del antígeno de unión con el anticuerpo que va a desencadenar respuesta inmunitaria. Y entonces, ¿qué será un antígeno? Caterín Ricalde, ya que hablamos de antígenos, ¿qué será un antígeno? Tu micrófono, Caterín. No sé, doctor. No. Ana, ¿qué será un antígeno? Ya. En realidad el antígeno podría ser un determinante antigénico, es algo extraño a tu organismo, ¿verdad? Puede ser una toxina, como bien decías, una bacteria, o también un alergeno. Muchos de ustedes
tal vez tienen alergia a algo, eso también puede con, qué sé yo, el polvo, el polen, algunas personas son alérgicas y esas partículas funcionan como antígenos o determinantes antigénicos porque van a desencadenar una respuesta inmunológica, ¿sí? En el caso del virus, el virus per se comporta como un antígeno, una parte extraña que es reconocida por tu sistema inmunológico. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Entonces, los determinantes antigénicos del virus, que son porciones que se van a unir con el receptor celular, van a desencadenar una reacción con el sistema inmunológico y, bueno, es una función de las proteínas estructurales del virus. Y los virus también tienen proteínas no estructurales, ¿sí? Estas proteínas estructurales son enzimas y proteínas reguladoras que van a estabilizar un poco, por ejemplo, una vez que el virus se replique en el virión, van a dar estabilidad al virión entre unas de sus funciones, ¿sí? Pero las más importantes son las proteínas estructurales del virus, por ejemplo, la proteína M de matriz, la proteína S de la espícula del virus del coronavirus que habíamos hablado anteriormente. Esas proteínas estructurales son principalmente las que van a realmente importarnos desde el punto de vista de la funcionalidad de los virus. Habíamos dicho también que el ácido nucleico, ya sea el ADN o el ARN, cuantitativamente, o sea, en cantidad, no es el mayor componente de la partícula viral, pero su información es importante porque ahí está la información genética del virus. Hemos visto de que, bueno, el material genético ADN y el ARN varían en tamaño y también en peso. Pueden ser de cadena única o también pueden ser ADNs de doble cadena. Este ADN viral puede ser circular. También hay otros virus que tienen de tipo lineal. El ADN puede ser segmentado o también puede no estar segmentado. Y también puede ser de sentido positivo o de sentido negativo. Hemos dicho que son los virus de sentido positivo o de polaridad positiva, en algunos libros también van a encontrar cuando lean. Adriana Ventura. ¿Cómo actúan los virus de sentido positivo? Helmut Darwin. Como hemos dicho, Son los que tienen una cadena sencilla en sentido positivo. ya cómo van a actuar esos virus que tienen sentido positivo desde el punto de vista de la replicación. Que no se replica usando ADN intermedio. Ya, ¿cómo se va a replicar entonces si no utilizan ADN intermedio? Andrea Petrona. Doctor, ¿Sí? me pregunta sobre el virus positivo. Sí, cómo actúan los virus que tienen en su genoma sentido positivo, polaridad positiva. Eran los que tenían en su estructura el mensajero ARN. Ya es que no tienen, sino van a actuar como si fuera un mensajero RNA. Es decir, hemos dicho que una vez que el virus entra a la célula, el mensajero RNA se va a codificar a ADN
¿sí? Se va a dar la información al ADN para que el ADN se traduzca en proteínas, ¿verdad? Estos tipos de virus directamente funcionan como si fueran ARN mensajero. Y los de polaridad negativa, Cintia Canasa. ¿Cómo actúan los virus de polaridad negativa? Doctor, disculpe, tuve algunos problemas y acabo de conectarme. ¿Ya has estado en las anteriores clases? La anterior clase no estuve porque tenía prácticas a esa hora. Sergio Vargas, ¿qué hemos dicho que son o cómo actúan los virus de polaridad negativa? Chuquimia célica. Sí, doctor. ¿Cómo actúan los virus que tienen sentido negativo o polaridad negativa? Tiene que convertirse en ARN positivo y por una ARN polimerasa antes de la traducción, doctor. Ya, en realidad tienen que, gracias a una ADN polimerasa dependiente de ADN, convertirse, ¿sí? Esa polaridad a ADN, gracias a esta enzima, porque si no, no se va a poder transcribir el mensajero RNA y poder traducirse. Entonces, ese mensajero RNA, como es negativo, gracias a la enzima ARN polimerasa dependiente de ADN, tiene que sufrir esa transformación y recién poder traducirse a ADN y producirse las proteínas. ¿Sí? Bien, avancemos. Entonces hemos dicho que el genoma viral puede ser circular, lineal, segmentado o no segmentado y puede ser también positivo o negativo. En lo que respecta a la envoltura lipídica, son una mezcla compleja de lípidos neutros, también fosfolípidos y glucolípidos, ¿sí? La envoltura lipídica del virus. Su composición se asemeja o se parece mucho a la célula huésped que infecta. En lo que respecta a las glucoproteínas virales, estas van a ser codificadas por el genoma del virus. Los azúcares añadidos van a reflejar los de la célula huésped, es decir, la célula infectada. Gracias a estas glucoproteínas virales se van a adherir las partículas virales a una célula específica mediante un receptor celular. Es decir, hay afinidad. No es cualquier receptor que se une, cualquier receptor celular no se va a unir con cualquier virus. Hay virus que tienen afinidad, en este caso, por ejemplo, del coronavirus, por las células del pulmón, por los alvéolos pulmonares. Hay otros virus como la hepatitis que no se va a unir al pulmón, sino va a unirse a receptores que tienen los hepatocitos o células del hígado, ¿sí? Después estas glucoproteínas van a tener una función de fusionarse con la membrana durante la infección viral. Y también estas glucoproteínas son un importante componente de antígenos virales. Se van a comportar como los antígenos virales para desencadenar la respuesta inmunológica. Asimismo van a participar en la interacción de la partícula con su anticuerpo neutralizante, ¿sí? Es decir, se va a unir, como les decía, el receptor, la cerradura a la llave, ¿sí? De una puerta.
El Sistema Universal de Taxonomía. En realidad hay un Comité Internacional de Taxonomía de los virus que fue creado en 1966 y es el encargado de la identificación y extensión de estos grupos virales. Es decir, ¿ustedes recuerdan qué virus o qué se llama el actual COVID-19? ¿Cuál es el nombre? SARS-CoV-2. A principio de años se llamaba así, tenía otros nombres. ¿Quién recuerda? ¿Qué quiere decir COVID? Era el nombre en realidad antes o al principios de la pandemia. Mm. ¿Qué quiere decir COVID-19? Ya, porque en realidad es una nueva cepa viral que fue aislada en diciembre, ¿no? El 26 de diciembre de 2019 en China, ¿sí? Y es un acrónimo de Coronavirus Disease, COVID, enfermedad causada por coronavirus. Pero ese era su nombre. Al principio, ¿alguien se acuerda qué se llamaba? No se llamaba SARS-CoV-2, recién le cambiaron el nombre hace 2 meses. ¿Quién recuerda qué se llamaba al principio de la pandemia, esta nueva cepa viral? Joana Callejo. Cristina Marian. Laura Palaguerra. MERS, Cintia Atrás. Sí, Luis Fernando. MERS, doctor, ¿Cómo? tenía la definición de MERS. MERS, no. MERS es un coronavirus, evidentemente es el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente que fue aislado el año 2012. Pero este nuevo coronavirus, ¿cómo se llamaba? ¿No era SARS-CoV? SARS-CoV, recién nomás le cambiaron. Previamente a SARS-CoV, ya les dije y no se dieron cuenta. ¿Quién recuerda? Jessica González. No recuerdo, doctor. Amachuy Juan. No recuerdo, doctor, tampoco. Les he dicho ahorita. Lo llamaron novel coronavirus o nuevo coronavirus. Después le cambiaron a COVID-19 y actualmente es SARS-CoV-2 porque es una nueva cepa viral, ¿sí? Pero al principio de la epidemia lo bautizaron como novel coronavirus. Bien. Entonces, continuemos. En ese sentido, ¿quién cambia? ¿La OMS? ¿Los virólogos? Porque les da la gana. No, hay un Comité Internacional de Taxonomía que fue creado en 1966 y este comité es el encargado de la identificación de estos virus, ¿sí? O grupo de virus. Es así que los ha agrupado según el tamaño, en orden, en familias, en géneros, que son subgrupos, y en especies, según la morfología del virión, según su estructura del genoma y según las estrategias de multiplicación. Es así que tenemos tres grandes órdenes, ¿sí?
de todos los virus. Orden mononegavirales, orden nidovirales y orden caudovirales. La denominación de familia recae en la terminación viridae. Por ejemplo, tenemos a la familia Herpesviridae, ¿sí? O familia Picornaviridae. La terminación viridae nos va a denotar que estamos hablando de la familia del virus. La subfamilia va a denotar la terminación virinae, ¿sí? Por ejemplo, familia Herpesviridae, subfamilia Alpha Herpesvirinae, ¿sí? Alpha Herpesvirinae me está denotando de que estoy hablando de la subfamilia. Y luego el género virus, por ejemplo, simplex virus, herpes virus, coronavirus, VIH virus, hepatitis virus, ¿sí? Me denotan el género del virus. Bien. Existen más de 5.000 virus de animales y plantas agrupados en 73 familias, 9 subfamilias, 287 géneros, más de 1.950 especies y cientos de virus a los cuales todavía no sabemos asignarle a qué grupo pertenecen. Actualmente hay 24 familias que contienen virus que infectan a humanos y animales. A nosotros obviamente nos va a interesar los virus que infectan humanos, aunque debido a la pandemia y todo eso, los virus de animales están saltando al ser humano, como por ejemplo coronavirus. Si ustedes han tenido perros o tienen perros o gatos, a veces se enferman de coronavirus, ¿no? Si los llevan al veterinario, a veces se enferman de moquillo, es un coronavirus o virus de que infectan animales. En ese sentido les hablaba de, hay 3 órdenes mononegavirales, por ejemplo, esta orden me denota que son virus de una sola cadena simple, mono, único, y negaviral, que son virus negativos, de genoma negativo. Así tenemos, por ejemplo, la familia Filoviridae, aquí está el virus del ébola, la familia Paramyxoviridae, familia Rhabdoviridae, en el cual es la familia del virus de la rabia, y el otro orden son los virus nidovirales, que son virus que tienen RNA en su genoma viral, ¿sí? No DNA, o sea, RNA. Eso denota la palabra nido. Tenemos la familia Coronaviridae y Arteviridae como ejemplos, y el otro orden es el orden caudoviral, que tenemos, por ejemplo, la familia Myoviridae, Sifoviridae y Podobiridae, que son familias que infectan o virus que infectan animales. Y esto refleja una filogenia común, ¿sí? Se lo puede escribir mediante una mayúscula itálica para denotar el orden. Otra clasificación de los virus se los ha clasificado. Esta es la clasificación taxonómica y la que vamos a utilizar, ¿sí? Es la más utilizada y la más científicamente aceptada. Sin embargo, para la clasificación de los virus hay otras clasificaciones que son mucho más generales, pero que sí se las clasifica también. Por ejemplo, según el huésped que infecta animal, planta, humano, aves, insectos, etcétera, se lo denomina según el huésped animal que infecta, o según la planta, virus del mosaico del tabaco, por ejemplo. Según el tropismo a órganos o tejidos, los virus también pueden ser clasificados o llamados como neurótropos. Si los virus tienen una afinidad por el sistema nervioso, por los nervios, se clasifican como hepatótropos si los virus tienen afinidad por las células del hígado, por los hepatocitos, o linfótropos si la afinidad es por las células del sistema retículo-endotelial, en este caso los linfocitos, y etcétera, ¿sí? Así también los podemos clasificar según la sintomatología, que puede ser general, dengue, por ejemplo, dengue clásico, dengue hemorrágico. Según órganos específicos que el virus infecta, sistema nervioso central, por ejemplo, el virus de la rabia,
o también influenza cuando causa una meningitis por gripe o meningitis por influenza. O también si afecta piel y mucosas, por ejemplo, el herpes. Como ya les decía, el virus del herpes simple, que comúnmente la gente llama beso de araña o te ha besado la araña, cuando aparece en forma de vesículas en los labios. También se los ha clasificado según sus características físicas, químicas y biológicas. Sin embargo, nosotros nos vamos a remitir a la clasificación taxonómica que habíamos visto, ¿sí? En lo que respecta a las bases de la clasificación, bueno, se les ha clasificado según las propiedades del genoma viral, según su tipo de ácido nucleico, según el tamaño en kilobases o kilopares de bases que tiene. Se los ha clasificado también según la cadena, en sencillos, virus de cadena de ADN sencillo o doble, lineal, circular, positivo, negativo, como ya habíamos visto. Según las propiedades de los virus, también por el número, tamaño y actividad funcional de las proteínas estructurales y no estructurales, y también según la secuencia de aminoácidos. Según la morfología del virión, también incluyen características como son el tamaño, el tipo de ácido nucleico, si es ADN, si es ARN, y la presencia de peplómeros o ausencia de las membranas. Según las propiedades físico-químicas del virión, en el contexto debemos identificar la densidad, la estabilidad del pH, la temperatura y la susceptibilidad a agentes físicos o químicos. En esto del coronavirus, por ejemplo, se ha visto de que es lábil, ¿no es cierto?, al calor, al pH, alcalino. Entonces, según las propiedades físico-químicas también se los ha clasificado en ese contexto. Sin embargo, nosotros vamos a remitir a la taxonomía viral. Según la organización y la replicación del genoma, se los ha clasificado según el orden que llevan los genes, según las estrategias de replicación y también otros sitios celulares, y también se los puede clasificar según las propiedades antigénicas y según sus propiedades biológicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de virus, por ejemplo, de ADN, de cadena doble, por ejemplo, la familia Poxviridae, su familia Chlordopoxvirinae, y aquí tenemos varios, por ejemplo, ortopoxvirus, parapoxvirus, la familia Herpesviridae, como por ejemplo es un virus de doble cadena, el herpes como género, por ejemplo tenemos al virus del herpes simple tipo 1, tipo 2, el virus de la varicela, citomegalovirus, etc. Virus no envueltos de ADN y de cadena doble, por ejemplo tenemos la familia Adenoviridae, y como ejemplo tenemos los adenovirus humanos que también son responsables de algunas enfermedades respiratorias. Virus de ADN de doble y simple cadena, por ejemplo, los virus que infectan al hígado, a la familia, por ejemplo, aquí está la familia Hepatnaviridae y el virus de la hepatitis B. Otros ejemplos de virus no envueltos que tienen ARN, esta vez de cadena doble, por ejemplo, tenemos la familia Reoviridae, y como ejemplo de importancia humana tenemos aquí los rotavirus porque causan enfermedades diarreicas en los niñitos. Otros ejemplos de virus ARN de simple cadena, ¿sí?, sin pasos de ADN en el ciclo de la replicación, tenemos, por ejemplo, la familia Flaviviridae, que es importante porque causa el virus del dengue, la fiebre amarilla, hepatitis C, ¿sí? En lo que es coronavirus, ahora que está de moda, tenemos que es un virus también de ARN, de simple cadena, ¿no es cierto? Y coronavirus humanos. Según el genoma que no está segmentado, que no está cortado con sentido negativo, tenemos los filovirus, que corresponden a la familia Filoviridae, los Rhabdoviridae, que son virus de la rabia, ¿sí? Y de sentido negativo,
pero que tienen el genoma segmentado, o sea, completito, tenemos la familia Orthomyxiviridae, y ahí tenemos, por ejemplo, a los virus de la influenza A, H1N1, virus de la influenza B, virus de la influenza C, etc. Aquí tenemos más ejemplos, por ejemplo, arenavirus, que son virus de cadena igual de ARN, virus de ARN de cadena simple, por ejemplo, los virus de la familia Retroviridae, que aquí se encuentran los lentivirus, que es el género que pertenece al virus del VIH-Sida, que hay tipos igual VIH-1 y VIH-2, ¿sí? Ya para resumir, podemos decir que los virus son unidades genéticas que contienen ADN o ARN. Entre los virus que contienen ADN tenemos, por ejemplo, la familia Herpes viridae, Epasnaviridae, Papiloma viridae, que causa, por ejemplo, ustedes han debido escuchar el virus o causa cáncer cervicouterino, papiloma virus. Ahora actualmente a las niñitas igual se les vacuna porque ya hay una vacuna. Y los virus que tienen RNA, por ejemplo, los Paramyxoviridae, Arenaviridae, Filoviridae, herpes viridae, por ejemplo, herpes virus, flavivirus, etc. Como conclusiones podemos decir que los virus son estructuras genéticas especiales cuyo origen y evolución es aún una incógnita. Sin embargo, la virología médica es una especialidad muy importante, ya que se nutre de otras ramas de las ciencias médicas, por ejemplo, bioquímica, biología molecular, biología celular, inmunología, fisiología. Los virus están compuestos por ácido nucleico, cápside, y algunos tienen una envoltura formada por lipoproteínas, es decir, grasas y proteínas. La morfología del virus va a permitirnos agruparlos en tres tipos, en tres órdenes, basándonos en el arreglo de las subunidades morfológicas. Los virus están compuestos por proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos, y en el Sistema Universal de Taxonomía o Nomenclatura nos permite ubicar a los virus por familias, por géneros, por tipos y de acuerdo a sus características patogénicas. La base de la clasificación de los virus nos permite un mejor abordaje en el estudio de las familias virales y es lo que nos vamos a abocar en adelante, ¿sí? Nos vamos a basar en la clasificación taxonómica que les hemos dado por géneros, familias, subfamilias y especies. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O pregunto yo? Joana Callejo, ¿tienes dudas? Hasta aquí es una introducción que hemos dado. Dime. No, doctor, estoy he entendido bien. ¿Está claro? Sí, ¿Han doctor. tomado nota? ¿Se van a Sí. sacar 100 sobre 100 en el examen parcial o no? No sé, doctor. ¿Van a ir a segunda instancia? ¿O No, van a no, arrastrar la materia? no creo, doctor. Ya esperemos que no, yo tampoco no quiero, pero vamos a ver. Amachuy, Juan, ¿has entendido? Sí, doctor. Caterín Ricalde, Sí, doctor. Luis Fernando, Ana. Sí, doctor. Bien. Vamos a quedar aquí entonces, estudien y vamos a entrar por un poco de inmunología porque es importante que entiendan los pasos en realidad de la respuesta inmunológica para ver y tanto en virología como en bacteriología cómo se interaccionan nuestro sistema inmune con distintos patógenos, sean virus,